Antes de comenzar, renuncia de derechos, cabe aclarar que ni la historia, ni los personajes, ni la música, ni las imágenes me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores, el link de la historia se encuentra abajo en la descripción. Toji Fushiguro estaba de pie, herido de muerte. Frente a él, Satoru Gojo lo miraba, victorioso tras su batalla. Mientras la vida se escapaba de su cuerpo, Toji lo observó con una chispa de determinación final. ¿Unas últimas palabras?, dijo Gojo, con calma, tratando de darle algo de honor a su muerte. Murmuró Toji, esbozando una sonrisa apenas perceptible. Pero en su mente apareció una imagen, una visión que lo sacudió. Un niño de cabello oscuro abriendo ligeramente la boca, mirándolo. Reuniendo las fuerzas que le quedaban, Toji susurró, apenas audible, en 2 o 3 años, el clan Zenin vendrá a por mi hijo. Gojo parpadeó, por aquella revelación, mientras Toji, con su último aliento, agregó. Haz lo que quieras con eso. Entonces, sus ojos se apagaron y su cuerpo quedó en silencio. No sintió dolor al final, solo un cansancio profundo, como si el mundo se disolviera en oscuridad. Cuando abrió los ojos de nuevo, no había luz, ni cuerpo, ni siquiera sensación de peso. ¿Estoy en el infierno?, pensó, burlón. Para alguien como él, este final era predecible. Si esto es el infierno, vaya decepción. Sin embargo, al poco tiempo, esa calma y vacío se volvieron exasperantes. El silencio absoluto se prolongaba, y Toji comenzó a sentir una desesperación inusitada. Sin nada que lo distrajera, su propia mente se convirtió en una prisión. Retiro lo dicho. Esto sí que es un castigo diabólico. No había ni dolor, ni compañía, ni siquiera un horizonte. Solo oscuridad y una especie de latido interno, un ruido blanco que no cesaba. Tiempo después, algo cambió. Toji sintió su ser rodeado por una sustancia densa y viscosa, como si estuviera sumergido en un líquido tibio, diferente al agua. ¿Qué es esto?, pensó, con repulsión. ¿Actualizaron mi castigo y ahora me sumergieron en una piscina de baba? El silencio comenzó a romperse con ecos distantes, tan vagos y apagados que apenas lograba distinguirlos. Sin saber cuánto tiempo había pasado, su mente empezó a vagar hacia los recuerdos de su vida. Se preguntaba por su hijo, recordando con una amargura desoladora cómo había sido prácticamente un extraño para ella. Supongo que sí fui un maldito desastre de padre, se rió con amargura. Pero incluso esa culpa comenzó a hacerse más real a medida que los recuerdos fluían. Pasaron imágenes de su vida como mercenario, de las misiones, de las luchas, y su última misión. Había sido un trabajo cualquiera, casar a una niña de 14 años. No le había importado, el pago había sido generoso. Sin embargo, ahora, en el castigo eterno, sintió una pequeña punzada de arrepentimiento. Mi último trabajo fue matar a una cría. Trató de descartar el arrepentimiento, buscando otro recuerdo para distraerse, pero uno en particular le rondaba. Su batalla con el chico Gojo. Debí asegurarme de matarlo, pensó, irritado. Había sido demasiado confiado, subestimando a su oponente. Toji suspiró en la oscuridad, deseando que, al menos, ese idiota de Gojo hubiese hecho algo por su hijo, aunque dudaba que hubiera tenido tiempo para ello. En su ensoñación, una sensación extraña lo sacudió. Sintió un sabor dulce, pero no en la boca. Era como si ese sabor estuviera impregnado en el aire que lo rodeaba. ¿Qué demonios? No pasó mucho tiempo antes de que le llegara un olor extraño y suave, algo que nunca había experimentado. ¿Acaso esto es una recompensa por buena conducta?, se burló, confuso. Aunque, en realidad, sentía que este lugar oscuro y viscoso estaba comenzando a devorar lentamente su cordura. Tiempo después, un nuevo estímulo lo distrajo. Un sonido vibrante, constante, empezó a llenar el vacío, un latido que resonaba en la oscuridad. Al principio era apenas un murmullo, pero conforme pasaba el tiempo, ese latido se hizo más fuerte y familiar, hasta parecer casi humano. ¿Un latido? Pero antes de que pudiera procesarlo, un sabor amargo lo sacudió con fuerza. Un olor y un sabor tan penetrantes que le quemaban por dentro, recordándole su juventud. ¿Tabaco? ¿Cerveza? Pensó, desconcertado. El mundo es muy simple, la gente busca como tener alegría exterior, que una carcajada salga de su cuerpo sin querer, que una lágrima sea forzada a salir por la triste. Sentía cómo el ardor se extendía por su cuerpo, como si ese sabor quemara cada célula de su ser. Malditos, ahora me están castigando por mis vicios, pensó, frustrado. Solo esperaba que aquello terminara pronto, porque en ese estado no había nada que pudiera hacer para escapar de esa tortura.
Pasaron horas, o quizás días, hasta que el olor desapareció, dejándolo solo con el latido, que parecía ser lo único constante en ese abismo. Los murmullos seguían presentes, cada vez un poco más nítidos. ¿No pueden dejarme dormir?, pensó, fastidiado por esos susurros. Ignoraba que esos sonidos, y aquel latido, provenían del mundo exterior, y que no estaba solo en esa oscuridad. A veces sentía que podía mover una mano, o al menos una extremidad, aunque algo restringía sus movimientos, como si estuviera atrapado. Levantó lo que parecía ser su mano y, para su sorpresa, notó algo extraño. ¿Por qué siento esta mano tan pequeña? Desconcertado, se dijo que el aislamiento y la falta de estímulos estaban afectando su mente. Pasó el tiempo, y aunque el ritmo constante de los latidos lo mantenía algo desconcertado, Toji se había acostumbrado al silencio y a esos estímulos que llegaban y se iban, inexplicables y sin orden aparente. Pero un día, algo en particular lo sacudió. Una sensación desconocida en los ojos. Luz. Se sentía tenue, más bien como un resplandor rojizo que lo envolvía. Todo a su alrededor era rojo, denso, como si mirara a través de un velo de sangre. ¿Qué rayos está pasando?, se dijo, tratando de comprender, cuando escuchó otra vez esas voces apagadas. Esta vez, distinguió algunas risas suaves y ligeras, y el tono le pareció femenino. Le vino una idea incómoda a la mente, pero necesitaba confirmarlo. Concentrando toda la voluntad que le quedaba, intentó mover algo, cualquier cosa. Luego de un esfuerzo tremendo, logró patear una pierna, lo que provocó una leve presión en el borde que lo rodeaba. A los pocos segundos, escuchó las risas otra vez, esta vez más nítidas. Oh, no, pensó, sintiendo un escalofrío al entender lo que esto podría significar. Para despejar la duda, pateó de nuevo, y de inmediato escuchó lo que parecía ser la risa y el murmullo de una mujer. Los ecos y las vibraciones de las risas se sentían protectores. No me digas que estoy dentro de una mujer, literalmente, pensó, incrédulo. A Toji le tomó unos instantes aceptar lo que estaba sucediendo. Entonces, soy un bebé. Sintió una mezcla de fastidio y resignación. Se supone que estas cosas se olvidan por algo. Pero ahora, todo tiene sentido. Los sabores, los olores, la sensación de encierro, los latidos, y, claro, esa risa. Aunque atrapado en un estado de confusión y oscuridad, comenzaba a hacer conexiones sobre su situación. Si estoy aquí, en el vientre de una mujer, pensó, recordando los ecos de las vidas que había vivido. Ya ha pasado un tiempo. Debo estar a punto de nacer. La idea lo asustó y lo intrigó al mismo tiempo. El ciclo de la vida era un concepto que nunca había considerado con seriedad. Sin embargo, a medida que su mente se aclaraba, una inquietante verdad se hacía evidente. El nacimiento estaba cerca. De repente, todo a su alrededor comenzó a temblar. La mujer, de la que él sentía la presencia, se movía con una intensidad creciente, y los movimientos eran cada vez más regulares y enérgicos. Esto no puede ser bueno, reflexionó mientras la presión aumentaba, casi como si el espacio que lo rodeaba se volviera más estrecho. El líquido amniótico, con el que ya se había acostumbrado, comenzó a fluir, drenando su entorno. Mierda, esto me va a doler, pensó, un escalofrío de anticipación recorriendo su ser. La sensación de compresión aumentó a medida que su cabeza comenzaba a descender hacia la salida. Duele bastante, ya veo por qué lloran al salir, pensó con ironía, sintiendo la verdad detrás de sus palabras. Era un dolor que jamás había experimentado, pero en su interior sabía que era necesario para alcanzar la libertad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, su cabeza sintió el roce del aire exterior. Con cada impulso, la luz del mundo exterior se hacía más intensa, y un nuevo tipo de presión lo empujaba hacia la vida. El frío golpeó su piel por primera vez, y se sintió abrumado por un agotamiento horrible. ¿Qué demonios está pasando?, se preguntó, tratando de abrir los ojos, pero la luz lo cegó, dejándolo aturdido. Fue en ese momento que sintió cómo lo levantaban por la pierna, dejándolo colgado en el aire. ¿Qué es?, su mente gritó. Antes de que pudiera procesarlo, un hombre le dio una bofetada en el trasero. «Hey. ¿No sabes a quién le has golpeado?», pensó con desdén, sintiendo una mezcla de confusión y rabia. El hombre, aparentemente indiferente, le dio otra bofetada, esta vez más fuerte, provocando que un ligero gemido escapara de sus labios. Al parecer, eso fue suficiente, reflexionó mientras lo limpiaban. Poco después, lo llevaron hacia la mujer que parecía haber salido de una guerra. Aunque su visión era borrosa, pudo distinguir su cabello negro y la expresión de agotamiento en su rostro.
Sin embargo, no tuvo tiempo de admirar su belleza. Su atención fue rápidamente capturada por un pezón que apareció ante él. No voy a rechazar una invitación así sin más, pensó, sintiendo un impulso instintivo de alimentarse. Se aferró a la oportunidad y comenzó a beber, buscando consuelo en esa acción primitiva. Espero olvidar esto, se dijo, sintiéndose abrumado por la humillación de su situación. Mientras se alimentaba, escuchó murmullos a su alrededor, y poco a poco, las palabras comenzaron a cobrar sentido. Ya decidí un nombre, decía la mujer con una voz suave y cansada, mirándolo con ternura. Será Toji. Al escuchar su nombre, una chispa de conexión iluminó algo dentro de él. Sus ojos, aún entrecerrados, se encontraron con los de su madre, y pudo notar que ambos compartían los mismos ojos grises y el cabello negro. Con una sonrisa en los labios, la mujer cerró los ojos, dejando escapar un suspiro de alivio y felicidad mientras Toji continuaba amamantando. Cuando Toji despertó en aquella pequeña cuna, se encontró confinado en un espacio minúsculo y rodeado por las altas barandillas de madera. Ya había pasado un tiempo desde aquella primera experiencia de nacer, algo que no deseaba recordar jamás. Ese día fue una pesadilla, pensó, recordando el frío, el dolor, y la humillación de aquel primer contacto con el mundo exterior. Ahora, había aprendido a reconocer ciertos patrones en su nueva vida. Su madre trabajaba fuera durante gran parte del día, así que su abuela solía encargarse de él. La observaba mientras ella se movía por el reducido espacio de su apartamento, algo desgastado y sin grandes lujos. Para alguien que había vivido en la piel de un guerrero, era un cambio radical. La pobreza se sentía en cada rincón de su nuevo hogar. Paredes descascaradas, un televisor viejo y muebles desgastados que apenas llenaban el pequeño espacio. Suspiró o al menos, lo que intentaba como suspiró en ese diminuto cuerpo de bebé, observando desde las rejas de su cuna. Es horrible ser un bebé. No puedo hacer nada. Pensaba con frustración, sintiéndose incapaz de moverse más allá de un balanceo o un leve giro en su espalda. Intentó hablar, alguna vez, y solo le salieron balbuceos sin sentido. Lo peor de todo, continuaba en su mente, mientras la incomodidad en su cuerpo aumentaba, es que tengo que hacer mis necesidades en un pañal. ¡Qué asco! Como si sus pensamientos tuvieran poder, una queja se escapó de sus labios en forma de llanto. Sabía que aquello era su única herramienta, su mejor arma en estos momentos. Pronto, el ruido de pasos se acercó, y su abuela entró en la habitación, con esa sonrisa amable, pero hablándole como si fuera un idiota. ¿En serio? Pensó, ya cansado de esa atención excesiva. Sin embargo, la mirada ansiosa de su abuela indicaba que venía con el biberón, lo cual, al menos, era un alivio para el hambre que ya comenzaba a molestarlo. Su abuela lo tomó en brazos y le acercó el biberón. Toji observó las paredes descoloridas mientras bebía de mala gana. A veces se preguntaba cómo había llegado a estar en una familia tan humilde. La casa, mejor dicho el departamento, era pequeña, con poco más que lo básico, y su madre solía llegar exhausta cada noche, como si la vida misma la estuviera drenando. Parece que no tengo padre, pensó, recordando que jamás había escuchado a nadie mencionarlo. Al terminar de beber, sintió una ligera presión en su espalda cuando su abuela le dio unas suaves palmadas, provocando que eructara. Humillante, murmuró para sí, mientras la sensación de alivio llegaba a su pequeño estómago. De repente, la abuela encendió el televisor. Con interés, Toji giró su atención hacia la pantalla, esperando algo que lo distrajera de la monotonía de su vida. Al principio, solo había una telenovela dramática. ¿En serio? Pensó, resignado, aunque al menos era mejor que nada. Pasado un rato, la abuela cambió de canal y se detuvo en las noticias. Las imágenes mostraban una serie de personas arrestadas, y el reportero narraba los eventos. ¿Por qué tiene cuernos el reportero? Pensó con confusión. La palabra villanos y el nombre Olmig sonaron con claridad. La abuela apagó el televisor antes de que él pudiera captar más, y luego lo llevó de regreso a la cuna, encerrándolo de nuevo en su cárcel. Después de un rato, el cansancio lo venció y se quedó dormido. La tranquilidad se rompió horas después, cuando escuchó la puerta de entrada. Era de noche, y el eco de los pasos de su madre resonaba en el apartamento. Se había acostumbrado a escuchar la voz de su abuela llamándola Yaeko, y, tras varias conversaciones, también entendió que su apellido era Fushiguro. Toji Fushiguro. ¿Es en serio? ¿Otra vez Toji Fushiguro? Pensó, casi sintiendo una risa burlona atrapada en el pecho. Era como si el universo no pudiera soltar el chiste, una broma cósmica que se había reciclado con descaro.
No solo había vuelto a nacer en un nuevo cuerpo, sino que le habían lanzado al mismo apellido, a su misma maldita identidad, como si alguien en los cielos estuviera disfrutando demasiado de esta ironía. El mundo es muy simple, la gente busca como tener alegría exterior, que una carcajada salga de su cuerpo sin querer, que una lágrima sea forzada a salir por la triste. ¿Qué sigue? ¿Descubrir que mi destino es morir por un albino desquiciado? La idea le pareció tan ridícula como frustrante. Yaeko entró a su habitación, con el cansancio grabado en su rostro y los hombros caídos por la carga del día. Desde su cuna, Toji la observó detenidamente, intentando leer en sus gestos la historia que ella guardaba en silencio. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y ternura, y murmuró: ¿Qué miras? ¿Acaso piensas que tu madre es un fracaso? Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras seguía hablando. Lo siento si hubieras querido nacer en una familia adinerada, pero esto es lo que te tocó. Toji suspiró internamente mientras la veía llorar, recordando la dureza de su madre. Aquí vamos de nuevo, ahora vienen las lágrimas. Perdón, sollozó Yaeko, extendiendo sus brazos hacia él. Con un suspiro profundo, lo alzó y lo sostuvo en un abrazo cálido y desesperado. No tienes la culpa de nada, susurró, como si intentara convencerse a sí misma. Llevándolo consigo, se acostó en la cama, sosteniéndolo en su pecho mientras sus ojos se cerraban lentamente. Te daría pecho, pero estoy agotada, mamá necesita descansar un poco, ¿sí? Murmuró con voz entrecortada, ya al borde del sueño. Toji miró hacia el borde de la cama, evaluando la seguridad de su posición. Premio a Madre del Año, pensó, recordando que cualquier otro bebé podría acercarse peligrosamente al borde y terminar lastimado. Al final, decidió que no era su lugar juzgar. Mientras su madre se quedaba dormida, el hambre comenzó a molestarle de nuevo. Sintiendo la tentación y la oportunidad justo frente a él, murmuró para sí: bueno, la leche de sus pechos se supone que es mía. Con algo de esfuerzo, destapó la camisa de su madre y comenzó a amamantar, tratando de ignorar la sensación de humillación que lo invadía. Con un suspiro profundo, cerró los ojos y se dejó llevar por el cansancio, mientras la noche avanzaba en silencio y su madre dormía. Una alarma resonó en la pequeña habitación, rompiendo el silencio de la madrugada. Yaeko, aún medio dormida, estiró la mano buscando su celular. Lo encontró en el bolsillo del pantalón de pijama y, tras apagar el ruido, parpadeó mientras intentaba ubicarse en su entorno. Algo le incomodaba en el pecho, un frío inesperado, y al mirar hacia abajo, notó que su blusa estaba desabotonada. Toji estaba aferrado a uno de sus senos, dormido profundamente. ¿Otra vez? Pensó, soltando un suspiro entre la resignación y la diversión. Con mucho cuidado, lo apartó, asegurándose de no despertarlo. Era sorprendente cómo este pequeño hacía mientras ella dormía. Con una sonrisa cansada, pensó que, si seguía así, Toji podría terminar siendo una versión miniatura de algún conquistador de senos. Va a terminar siendo algo peor si continúa así. Yaeko se puso en pie y, tomando una toalla, fue al baño. Se quitó la ropa y abrió el grifo de la ducha, preparada para el impacto del agua fría, ya que la calefacción llevaba días sin funcionar. El agua helada la hizo temblar, y sus pensamientos vagaron brevemente hacia todas las pequeñas molestias de su vida actual, cada una acumulándose, pero manteniendo un peso mínimo en comparación a la responsabilidad de cuidar a su hijo. Al terminar, tomó otra toalla y se envolvió en ella, frotándose los brazos para entrar en calor. Al volver a la habitación, revisó rápidamente la cama para asegurarse de que Toji siguiera dormido. No sé cómo aún no ha terminado en el suelo con lo inquieto que es, pensó, moviendo la cabeza con una mezcla de preocupación y ternura. Tomándolo lo llevó a la cuna. De regreso en la cocina, buscó el tarro de café, solo para encontrarlo vacío. Soltó otro suspiro, resignada, y se dirigió al refrigerador en busca de algo que le sirviera de desayuno. Lo único que encontró fue una manzana un tanto marchita, pero decidió tomarla de todas formas y comenzó a comerla mientras revisaba el cajón de la cocina en busca de un sacaleches. Después de sentarse y acomodarse en una silla, desabrochó el pecho y colocó el dispositivo. Sabía que Toji despertaría hambriento, y prefería dejarle un par de biberones listos para cuando su abuela se hiciera cargo de él. Tras varios minutos llenando 2 botellas, las guardó en el refrigerador, sintiendo que al menos algo en la mañana estaba listo y en orden. Finalmente, buscó sus llaves y cruzó el pasillo hacia la habitación de su abuela, tocando la puerta suavemente para no despertarla de golpe y avisarle que ya debía irse al trabajo. Regresó a la cuna, se inclinó y le dio a Toji un beso en la cabeza, susurrando: «Nos vemos».
Luego salió del departamento, con el peso de su día apenas empezando, pero con una última sonrisa al recordar el pequeño rostro de Toji, tan tranquilo y despreocupado, dormido en su cuna. Mientras Yaeko cerraba la puerta detrás de ella, ese pensamiento cruzó su mente como una ráfaga fría: debo pensar en el futuro. Toji no podrá vivir de mi leche toda la vida. Observó la luz temprana de la mañana colarse por las calles vacías mientras se dirigía a su trabajo. Cada día se hacía más consciente de que el tiempo no perdonaba, y que, a pesar de sus esfuerzos, su vida y su situación económica no parecían mejorar. El peso de aquella realidad la acompañaba, especialmente en momentos como el desayuno, cuando abría el refrigerador y veía tan solo un par de alimentos. La poca comida que tenemos, reflexionaba con una mezcla de preocupación y responsabilidad. Sabía que, en algún momento, esa etapa de lactancia y dependencia se terminaría, y Toji necesitaría mucho más que lo poco que ella podía ofrecer ahora. Con un suspiro, apretó el paso, dispuesta a cumplir otra jornada laboral. Pero esta vez, algo en ella se sentía más decidida. No quiero que Toji crezca con carencias, pensó, con una nueva determinación en su mirada. Tiene que haber alguna forma de asegurarle algo mejor. Tenía 4 años en esta nueva vida, y aunque aún era joven, ya entendía que las cosas en su hogar no iban del todo bien. La rutina diaria no era precisamente emocionante, y la situación parecía complicada, especialmente desde que su madre había tomado un trabajo nocturno algo cuestionable. Ella solía llegar a casa tarde, a veces con un ligero aroma de alcohol, y vestía ropa bastante ajustada y reveladora, algo que él entendía no era lo habitual para una madre. Cada vez que la veía entrar en ese estado, siempre se tapaba la cara con la almohada para no verlo, pero escuchaba sus sollozos amortiguados. Al parecer, no estaba contenta con lo que hacía. Sin embargo, desde que empezó a trabajar de esa manera, la calidad de vida en casa había mejorado notablemente. Ahora había más comida, de mejor calidad, un televisor nuevo, e incluso había logrado reparar el calentador de agua, algo que en días de invierno era una bendición. Una noche, mientras intentaba dormir, oyó una discusión entre su madre y su abuela en la otra habitación. Era claro que su abuela ya se había enterado de lo que estaba haciendo su hija, y la conversación, o más bien la pelea, se tornó amarga y tensa. Aunque no podía entender todas las palabras, captó algunos reproches y llantos. Sentía cierta incomodidad al oírla, pero en el fondo, también le daba igual. Al fin y al cabo, su mente estaba ocupada en otro asunto. Sabía que no estaba en su mundo o, si lo estaba, entonces habían pasado milenios y la humanidad había cambiado en formas que ni siquiera él podía imaginar. Había notado que, en este lugar, las personas parecían tener algo especial, algo llamado Kirk. Su abuela le explicó que un Kirk era una especie de habilidad única que la mayoría de las personas desarrollaban desde niños. Sin embargo, él no parecía tener ninguna. A su edad, ya debería haber mostrado algún indicio de Kirk, o eso decían, pero no le preocupaba demasiado. Simplemente observaba cómo los otros niños usaban sus habilidades y parecían encantados con ellas, aunque, para él, solo eran distracciones sin sentido. El primer día de jardín de infantes fue tan aburrido como esperaba. Desde que entró al salón, notó las miradas curiosas de los otros niños, algunos de los cuales ya presumían sus quirks con pequeños trucos. Todo el ambiente le parecía tedioso y carente de sentido. Se mantuvo apartado, observando en silencio a los demás, mientras estos hablaban entre ellos de sus habilidades como si fueran lo más importante del mundo. De repente, un niño rubio, con el cabello puntiagudo y una expresión de arrogancia infantil, se acercó a él con el ceño fruncido. ¿Cuál es tu Kirk?, preguntó con tono desafiante. Toji solo lo miró y movió la mano con desdén. Piérdete, respondió sin esfuerzo. El niño rubio frunció el ceño aún más, y pequeñas chispas y explosiones comenzaron a formarse en sus manos. Claramente, no estaba contento con la falta de respuesta. Responde o verás. Toji dejó escapar una sonrisa ladeada. No tenía ningún interés en entrar en su juego, pero tampoco tenía paciencia para soportar amenazas. ¿Ves este puño?, dijo, mostrando su mano con calma. El niño asintió, confiado, y, antes de que pudiera reaccionar, Toji le propinó un fuerte golpe en la cara, tirándolo al suelo de inmediato. Ese es mi Kirk. Uno que todos tienen, añadió con una pizca de satisfacción mientras veía al niño retorcerse en el suelo, con lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. La escena rápidamente atrajo la atención de una maestra y de los otros niños, que no tardaron en acusarlo. Llamaron a su abuela, y ella llegó de inmediato, disculpándose en su nombre.
La maestra le pidió que también se disculpara con el niño herido, que ahora tenía una bolsa de hielo sobre el rostro. Toji, resignado, se acercó al chico, pero en lugar de disculparse, levantó el dedo medio. La próxima será más fuerte. La maestra estaba horrorizada, y antes de que pudiera hacer algo, su abuela lo tomó firmemente de la oreja, tirando de él hacia la salida. Oye, suéltame, anciana. Protestó, tratando de soltarse, pero ella solo tiró más fuerte. Ya en casa, ella lo miró con una mezcla de decepción y enfado. No puedo creer lo que hiciste, Toji. Así no te eduqué. Él solo puso los ojos en blanco, cansado de escuchar el mismo sermón. Había vivido mucho como para saber que este mundo tenía sus propias reglas, pero él no iba a ser uno más de los que se dejaban llevar por ellas. Pasaron unos meses desde aquel día en el jardín de infantes, y como era de esperarse, lo expulsaron. A Toji no le molestaba. El jardín le parecía innecesario y nada interesante. Sin embargo, su madre se preocupaba cada vez más, especialmente por la posibilidad de que él fuera uno de esos niños sin Kirk. Finalmente, decidió llevarlo al médico para que le hicieran un chequeo. Al llegar, el doctor lo examinó brevemente y con una voz monótona, soltó la noticia. No, no tiene Kirk. Su madre suspiró, como si ya se lo esperara. Quería que su hijo tuviera un Kirk, pensando que eso le abriría más puertas y le haría la vida más fácil. Pero ni ella ni su madre tenían uno, así que la noticia no fue una gran sorpresa. El médico intentó explicarle algunos detalles científicos sobre el Kirk y su relación con el dedo meñique del pie, pero Toji desconectó su atención al instante. Al salir de la consulta, su madre lo tomó de la mano y, mientras caminaban, se inclinó un poco para mirarlo a los ojos. Espero que no te pongas triste, no necesitas nada de eso para mí. Tú ya eres mi héroe, dijo con una sonrisa, alzándolo en sus brazos para abrazarlo. Toji bufó, ya que esos gestos cariñosos no le gustaban, pero decidió dejarlo pasar por esta vez. Un héroe no necesita un Kirk para ser un héroe, le susurró su madre al oído. Puede serlo sin uno, pero necesitas cambiar esa actitud tuya. Lo bajó al suelo y le acarició el cabello. No puedes pelearte con todos los niños que se metan contigo, aunque, bueno, si eso hace que dejen de molestarte, suspiró, pensativa. Tú termina tus estudios. Con eso serás el héroe más grande para mí. No necesitas nada más. Toji, sin emoción aparente, miró hacia otro lado y murmuró: deja el discurso. Nunca me importó eso del Kirk. Ya quiero volver a casa. Su madre lo observó en silencio, luego sonrió con ternura y le dio una palmadita en la cabeza. Cierto, no importa eso. Ambos subieron al bus, y ella lo mantuvo cerca, observando por la ventana mientras avanzaban.